Muy bien, continuando con los videos en cuanto a la aplicación práctica. En esta ocasión les voy a explicar o vamos a volver a elaborar estados financieros básicos en base a dos criterios. Primeramente, si ustedes pueden observar los videos anteriores, el primer estado resultado que elaboramos precisamente en esos prácticos habla, por ejemplo, de una empresa que lleva su contabilidad bajo el método de control periódico, o sea, el control de mercaderías bajo ese método de control periódico. En el tema de ajustes y hojas de trabajo, en el texto hago una explicación que justamente se debe tomar en cuenta o algo que influye en la elaboración tanto de la hoja de trabajo como también de los estados financieros, vale decir, estado, resultado y balance general. Es el tipo de método de control de inventario que aplica la empresa de las mercaderías, que puede ser permanente o puede ser el método de control de inventarios periódico u ordinario. ¿Y dónde nace la diferencia en sí? En realidad nace en la aplicación de las cuentas. Por ejemplo, si ustedes observan acá en el método periódico u ordinario, por decir, se utilizan las siguientes cuentas. Por ejemplo, necesitamos o hemos aplicado nuestra contabilidad, por ejemplo, utilizando las siguientes cuentas. Tenemos un inventario inicial. Cuando compramos mercadería utilizamos la cuenta compras. Cuando existe un aumento recargo en compras, la cuenta recargo en compras. Cuando pagamos fletes, seguros, fletes y acarreos. Y a fin de gestión o fin de periodo o la fecha que queremos sacar los resultados o información económica y financiera, utilizamos la cuenta inventario final de mercaderías, o también la cuenta de devolución sobre compras cuando existe una devolución de una compra ya efectuada. Ese es el método periódico ordinario, donde el control de las mercaderías no se lleva de manera permanente. Para poder conocer el resultado o el saldo final de las mercaderías existentes o materiales existentes a determinada fecha, necesariamente necesitamos realizar un recuento físico. En cambio, el método de control de inventarios perpetuo permanente directamente se utiliza una sola cuenta, es decir, a todas estas cuentas que acabo de mencionar bajo el método periódico ordinario se reemplaza con una sola cuenta, que es inventario de mercaderías. Es decir, que en este método no existe compras, no existe recargo, no existe fletes, no existe inventario final ni inventario inicial, no existe devolución sobre compras. Bien, en base a esta explicación entonces es lo que vamos a realizar. Si ustedes, por ejemplo, o si observamos, por ejemplo, esta hoja de trabajo que lo tengo acá, no vamos a encontrar, es decir, esta empresa aplicó su contabilidad bajo el método perpetuo permanente, que significa que no vamos a observar que la empresa no tiene estas cuentas compras, recargo en compras. Si revisamos, no lo tiene directamente, ¿sí? Y una pequeña aclaración, por ejemplo, hay un solo inventario. En cambio, en el método periódico tenemos dos inventarios, un inventario inicial y un inventario final. En este método hay un solo inventario, y el inventario en este caso se lo clasifica como activo. En cambio, en el método periódico teníamos dos inventarios. El inventario inicial, si ustedes revisan el video de la hoja de trabajo, lo clasificamos como gasto, inventario inicial, y el inventario final de mercaderías como activo, porque existían dos inventarios. En este caso, solamente existe un solo inventario, ya que el control de las mercaderías se aplica bajo él un libro auxiliar denominado Cardex, físico y valorado a la vez de las mercaderías. ¿Qué significa esto? De que la empresa, para poder conocer su saldo de sus existencias o mercaderías finales a una fecha determinada, no es que tiene que ser recuento físico al igual que el método periódico, simplemente es verificar o obtener datos de los Cardex, y ahí nos proporciona ya los saldos de las existencias de las mercaderías. Para comprender estas dos diferenciaciones, recomiendo que puedan observar el último tema del presente texto. Bien, con esta explicación entonces vamos a proceder a resolver el estado de resultados, que también tiene su diferencia en su exposición o explicación, ¿no es cierto? De la siguiente manera. Tenemos una hoja de trabajo, ¿sí? Lo que voy a hacer es, la empresa se llama Chango Más SRL, entonces vamos a confeccionar nuestro estado de resultados, ¿sí? Y tengo acá Chango Más NIT número tantos, el título al medio, estado de resultados.
Y una aclaración, vamos a elaborar este primer estado financiero en base a nuestras normativas contables, que también hago una explicación en el texto, la diferencia entre tal, es decir, las 14 normas que están vigentes en nuestro país. Y tenemos, en el texto tenemos dos planes de cuentas, entonces nos basemos primeramente en el plan de cuentas que tenemos relacionado a las normas contables nacionales, ¿sí? Como guía o orientación. Bueno, el título al medio, estado de resultados, elaborado a qué fecha, tomando en cuenta a qué fecha está nuestra hojita de trabajo, al 31 de mayo, perfecto, entonces elaborado al 31 de mayo del 2017, expresado en bolivianos, perfecto. Lo que voy a hacer es borrar todos estos datos, ya que corresponde, ¿sí? Como les expliqué en los videos anteriores, este es un formato para una empresa comercial, entonces que ya se lo tiene preestablecido. Después en otro video les voy a explicar cómo se confecciona el estado de resultados para una empresa de servicios. Bueno, este es un formatito que ya está preestablecido para una empresa comercial, entonces solamente tenemos que guiarnos, ¿sí? Pero hay que tomar en cuenta que es por el método de control de inventarios perpetuo. Bien. Entonces, antes de iniciar con la elaboración del estado de resultados, hay que tomar en cuenta lo siguiente, que el estado de resultados se elabora en función a las cuentas de ingresos y de gastos. Es importante tener conocimiento preciso o por lo menos básico de la teoría que corresponde a cada estado financiero básico para poder entender la aplicación práctica. Entonces se elabora en función de las cuentas de ingresos y de gastos. Entonces en nuestra hojita de trabajo lo que tenemos que hacer es basarnos solamente en estas dos columnas. Lo que voy a hacer para que me ayude es un poco adecuar mis cuadritos de esta manera, ¿sí? Entonces lo que necesito para elaborar el estado de resultados, voy a elaborar en función de estas dos cuentas de ingresos y de gastos. Perfecto. Entonces nos venimos, lo primero que vamos a determinar va a ser las ventas netas, y mi fórmula me dice que las ventas netas es igual a ventas brutas, etcétera, etcétera. Ventas brutas, lo que voy a hacer es eliminar estos colores resaltados. Listo. Entonces, bien, comenzamos. Vamos a determinar primeramente este grupo, las ventas netas. Las ventas netas es igual a las ventas brutas. Entonces buscamos una cuenta de ventas, la cuenta de ventas, buscamos la cuenta de ventas que está aquí en la columna de ingresos, que lo tengo acá, ventas. Entonces voy a obtener ese dato, voy a copiar, que sería 68.904, y lo voy a copiar a este mismo nivel, 68.904, ¿no es cierto? ¿Sí? 68.904. Entonces, para poder llevar el control de mi registro, lo que voy a hacer es marcarlo. Lo marcaremos con... Lo marcaremos de otro color. ¿Sí? Sí, directamente. ¿Ya? Para identificar que lo hemos registrado. Buscamos la siguiente cuenta, recargo en ventas. Buscamos si tenemos la cuenta recargo en ventas. Recordemos que solamente se elabora en función de estas dos cuentas o columnas. Entonces, si es, para empezar, fíjense, es un grupo de ingresos, ventas. Entonces buscamos en la columna de ingresos si tenemos recargo en ventas, intereses sobre ventas, no. Mantenimiento de valor, no. AITV, no. Alquileres percibidos, no tenemos recargo en ventas, entonces 0 por decir. La fórmula me dice acá menos devolución sobre ventas. Si es negativo, entonces es una cuenta de gasto, y buscamos en la columna de gastos si tenemos devolución sobre ventas, reparación, gastos bancarios, impuestos a las transacciones, costo de mercadería vendida, sueldos y salarios, cargas sociales, servicios básicos, depreciación edificio, acumulada muebles y enseres, equipos de computación, seguros, material de limpieza. No tenemos devolución sobre ventas, tampoco tenemos bonificación sobre ventas,
tampoco tenemos descuento sobre ventas, entonces directamente 0. Aplicamos la fórmula, que es igual a la suma de todo esto, más 68.904 más 0 más 0 menos 0 menos 0 menos 0 va a ser igual a 68.904, que lo notamos a este nivel. Perfecto. Ahora aquí viene la diferenciación. En el método periódico teníamos que identificar, es decir, primeramente identificar cuánto es el inventario inicial, cuánto es las compras netas, y para determinar estas compras netas teníamos que obtener un detalle o aplicar esta fórmula o esta estructura donde decía compras brutas es igual a fletes y acarreos, por decir, recargo en compras, devolución en compras. Exacto, ¿no es cierto? A todo este resultado, inventario inicial más compras netas, es decir, compras netas sale de la suma y resta de esta fórmula. Compras netas, inventario inicial más compras netas me da un total que es igual al coste de mercadería disponible para la venta. Entonces, menos inventario final de mercaderías, y a esta cuenta tenemos que anotar la cuenta pérdidas y ganancias, ¿no es cierto? Si observamos el video de estado de resultados anteriores que aprendimos. Entonces, en este método periódico perpetuo directamente va a desaparecer toda esta estructura, es decir, ya no necesito. ¿Debido a qué? Porque en este método de control de inventarios perpetuos no se utiliza las cuentas inventario inicial, compras, inventario final, etcétera, etcétera. Entonces, acá me dice, a este grupo de ventas netas debo restarle menos el costo de mercadería vendida. Entonces, esta cuenta ya lo tengo en mi hoja de trabajo, y esa es la diferencia bajo este método. Buscamos la cuenta costo de mercadería vendida y lo tengo por acá, que está en el grupo de gastos, que precisamente es 40.090. Lo voy a marcar, 40.090. Entonces lo tengo que anotar este importe acá, ¿sí? 40.090 a este nivel del costo de mercadería vendida. Entonces lo que vamos a realizar, ya voy a tener este resultado. Ventas netas, vamos a borrar todo esto. Ventas netas ya hemos determinado. Debo restar a las ventas netas menos el costo de mercadería vendida. El costo de mercadería vendida que lo obtuve de acá, de la columna de gastos. Entonces ahí voy a tener como resultado lo siguiente: más ventas netas menos costo de mercadería vendida, que me va a generar ganancia. Entonces más menos 40.090, tengo 28.814 de utilidad bruta en ventas o después de ventas, ¿sí? A este resultado debo restarle menos los gastos de operación, administrativo y ventas, pero que tengan que ver con los gastos relacionados a las ventas de mercaderías, no otros gastos. Otros gastos pueden existir de manera diferente, ¿no es cierto? Otros gastos pueden existir que no están de acuerdo a la actividad misma de la empresa, por ejemplo, pérdidas en activos fijos, un siniestro, merma de inventarios, incendios, que se pueda realizar, son gastos imprevistos. En cambio, acá vamos a tomar en cuenta los gastos operativos. Algo que es importante es que ya he marcado las cuentas que he utilizado, por ejemplo. Entonces, en este grupo menos gastos de operación, ¿qué debo hacer? Debo registrar o anotar todas las cuentas de gastos relacionados a la actividad operativa, y para eso me vengo a la hoja de trabajo, al estado de al grupo de gastos, y empiezo a anotar todas las cuentas en ese orden de arriba hacia abajo, todas las cuentas que se han generado. En mi primer caso tengo reparación y mantenimiento, entonces lo voy a copiar con su correspondiente importe, 435. Entonces lo vamos a copiar, ¿sí? 435, y vamos marcando para llevar el control. La siguiente cuenta que aparece acá es gastos bancarios. Sí, está relacionada a su actividad, entonces lo voy a copiar. Gastos bancarios con su correspondiente importe, que serían 208.
Perfecto. Vamos, impuesto a las transacciones o el IT. Seguimos, obsérvese que estamos copiando de arriba hacia abajo. Impuesto a las transacciones, entonces lo voy a copiar. Puedo anotar directamente impuesto a las transacciones con su correspondiente importe 2707. Lo voy a marcar. Es importante el marcado para no registrar o duplicar mis datos. Sigo en la columna de gastos, obsérvese, y sigo bajando. Tengo acá sueldos y salarios. Sí, es un gasto relacionado a la actividad. Entonces lo que voy a hacer es copiar sueldos y salarios con su correspondiente importe. Sueldos y salarios 25.700. Perfecto. ¿Qué me corresponde? Marcar. Sigo bajando. Tengo acá otra cuenta, cargas sociales. Vamos a copiar. Sigo copiando con su correspondiente importe. Fíjense que sigo bajando en la columna de gastos. ¿Qué me corresponde? Marcar. Sigo bajando. Tengo acá otra cuenta, servicios básicos. Sigo copiando. Todas las cuentas de gastos son cuentas relacionadas a su actividad, es decir, que la empresa necesita de servicios básicos para poder vender sus mercaderías. ¿Qué me corresponde? El marcado. Sigo bajando. Depreciación edificios, sí, está relacionada a su actividad. Perfecto, con su correspondiente importe. ¿Qué me corresponde? El marcado del importe, en el importe. Depreciación móviles financieras, depreciación de equipo de computación, lo voy a hacer en uno solo. ¿Qué tengo que hacer? Marcar. Perfecto. Seguros, también es una cuenta relacionada a su actividad. Seguros con su correspondiente importe. Material de limpieza. Y revisamos. ¿Y qué tengo que hacer? Marcar. Y obsérvese que he copiado todas las cuentas de gastos de arriba hacia abajo. Algo que es importante, no es que todas las cuentas debemos copiar, sino que en este caso todas las cuentas que acabo de copiar al grupo gastos de operación son gastos relacionados a su actividad. Puede existir gastos que no estén relacionados a su actividad directamente, como el AITB, el ajuste por inflación y tendencia de bienes, no lo tenemos que copiar. La diferencia de cambio, mantenimiento de valor, pérdida en activos fijos, siniestros, mermas, etcétera, etcétera. Entonces esas cuentas no debemos copiarlo, ¿sí? Esas cuentas lo dejamos pendientes si en caso hubiera, y lo vamos a copiar en otro grupo que serían en otros gastos, ¿sí? En mi caso no hay. Entonces obsérvese que ya he copiado todos los gastos. Lo que me corresponde en este momento es totalizar. Debo sumar todas estas cuentas, cuánto me dan, y anotar aquí a este nivel a gastos de operación, ¿sí? Entonces, bueno, ustedes pueden verificar manualmente. Yo puedo ir sumando así. Y me da un total de 43.496, ¿sí? Gastos de operación. Hasta aquí mi resultado era positivo, por lo tanto me sale 28.814, por eso registré como utilidad bruta, debido a que mis ingresos como ventas son mayores a mis costos de mercadería.
Puede darse en el caso de que las ventas sean menores que el costo y aquí nos va a salir como resultado negativo. Entonces, si es negativo, aquí ya no sería utilidad, sino sería pérdida. A este resultado que ya obtuvimos, debemos de restar lo que son el total de gastos de operación. Entonces, voy a restar 28.000 menos 43.496. Me da un total de 14.682, pero negativo. Y si es negativo, ya no sería utilidad, sino sería pérdida después de operación. Perfecto. A este resultado debo sumarle más otros ingresos. ¿Y qué es lo que va a entrar acá en otros ingresos? Todas aquellas cuentas, vamos a la hoja de trabajo del grupo del estado de resultados de la columna de ingresos y revisamos de arriba hacia abajo todas aquellas cuentas que no hemos anotado todavía. Por ejemplo, acá me aparece una primera cuenta que es ventas. Yo no tengo que anotar porque ya está marcado y además porque esta cuenta ventas ya lo anoté acá en este grupo. Entonces sigo. La siguiente cuenta que aparece ahí es intereses sobre ventas. Sí, intereses sobre ventas. Puedo anotarlo acá. Intereses sobre ventas. Y voy a anotar con su correspondiente importe como siempre. ¿Qué tengo que hacer? Marcar obviamente. Sigo bajando en este orden y aquí tengo otra cuenta. Mantenimiento de valor, por ejemplo. Otra cuenta. Entonces anotamos con su correspondiente importe. Sí. La siguiente cuenta, AITB, ajuste por inflación y tendencia de bienes, con su correspondiente importe. Y la siguiente cuenta, alquileres percibidos, con su correspondiente importe. Solamente estoy copiando, ustedes lo pueden hacer de manera manual. Ya tengo todas las cuentas, lo que no hice es marcar, entonces debo marcar, ¿no es cierto? Y reviso de arriba hacia abajo si tengo alguna cuenta pendiente de marcado, que significa que no he copiado todavía. Y si observamos, todas las cuentas ya están copiadas, entonces ya están registrados. Perfecto. Entonces, ¿qué debo hacer? Totalizar. ¿Cuánto es esto? Como otros ingresos. Y me da un total de 773 bolivianos, ¿no es cierto? Aquí vamos a hacer con decimales. Vamos a hacer que nos aparezcan los decimales. Ahora sí, con decimales. El total de 772.98. A este resultado debo restarle menos otros gastos. Y en ese grupo de otros gastos debo anotar, por ejemplo, cuentas que no he registrado todavía en el grupo de gastos. Revisamos en la columna de gastos de arriba hacia abajo y si observan, todas las cuentas ya están anotadas, o es decir, ya están marcadas. No tengo una cuenta pendiente de registro, por lo tanto no necesito anotar nada. Este grupo va a tener como saldo 0 directamente. ¿Cuándo anotamos en estas cuentas? Cuando tengamos estas cuentas, mismas cuentas, por ejemplo, por decir, más que todo estas dos cuentas, pero con saldo deudor. Si es con saldo deudor, van a estar registradas en este grupo de los gastos. ¿Qué significa? Que estas cuentas AITB y mantenimiento de valor, por ejemplo, pueden tener saldo deudor o saldo acreedor. Si tienen saldo deudor, van a ser clasificados como gastos, y si tienen saldo acreedor, van a ser clasificados como ingresos. Perfecto. Entonces, ahora ya puedo determinar el resultado. ¿Qué debo hacer? Hasta acá tenía como resultado menos 14.682.43. A este resultado debo sumarle más 772, que sería más otros ingresos, más 772, y restar menos otros gastos, en este caso menos 0. Como resultado me dará, por lo tanto, menos 13.909.45, que significa que la empresa tuvo pérdida bruta
del periodo. ¿Sí? Pérdida bruta del periodo. Que significa que ya no corresponde calcular el impuesto a las utilidades porque existe pérdida, como también la reserva legal. ¿Sí? Por lo tanto, la utilidad, en este caso el resultado neto, va a ser como directamente pérdida del periodo, ¿no? O directamente lo puedo cerrar también acá, no necesitaría tener dos detalles. Lo vamos a eliminar esta cuenta. ¿Sí? Entonces puedo cerrar diciendo de que ahí termina mi estado de resultados. Para verificar si está bien mi estado de resultados, que debo de constatar o cotejar es que este resultado me salga el mismo que mi hojita de trabajo. ¿Cuánto es el importe acá? 13.909.45 y tenemos acá la diferencia, 13.909.45. ¿Sí? De esta manera hemos concluido el estado de resultados. Muchas gracias.